Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un arquitecto noruego que le dan el Pritzker, creo que 1998. No sé si en 97 o 98, creo que en 98. Es- Tengo un problemita y es que sus nombres de sus proyectos son impronunciables. Incluso su propio nombre es impronunciable. Así que alguna vez tendré que leer alguna cosa porque incluso leyéndola no sé bien ni cómo se dice. Él se llama Sverre Fehn. Supongo que se llama Fehn, lleva una H en medio y no sé cómo se dirá el Sverre, pero bueno, pues así. He elegido, quería coger solamente un proyecto que me gustara, pero normalmente yo no conocía nada de este señor, me ha tenido enganchada. Uy, que se me ve el pinganillo. Y siempre que miro alguno de estos de los grandes, quiero coger un proyecto, describirlo en profundidad para buscar el perfil, el semblante de esta persona, ¿no? Ya sea pintor, ya sea... Pero normalmente me atrapan y como en el caso de pues creo que he cogido 5 o 6 proyectos, pero al final lo que voy a hacer es hablar un poco en plan general, os voy a decir los proyectos que me han gustado, que los he puesto en el blog. Bueno, hay uno que me ha gustado mucho, que es, va cuando es joven, con 34 años, representa a su país, Noruega, en Bruselas y entonces ya se ha aclamado internacionalmente y ya llega a la fama con 34 años. Pero es que me parece que tiran, es una feria de estas que se hace tipo Osaka, tipo la Expo de Sevilla, una feria de estas de arquitectura y tal, una feria internacional, ¿no? Y después hay otro en Venecia y entonces ese ya no se tira, ese se ha quedado, pero es que es una preciosidad, el otro era también muy bonito. Es simplemente se queda en la historia de la arquitectura, en la historia del arte, porque es alucinante. Él respeta muchísimo los árboles. Él dice que un arquitecto es un escultor de luz. Bueno, es totalmente, bueno, excepcional. Y entonces de esto he puesto varias fotos y he puesto un vídeo porque se ha quedado en la historia. O sea, de hecho hay blog, he estado viendo, hay vídeos solamente de este hecho específico cuando era jovencísimo. Y en este, digamos, conjunto arquitectónico, en este pabellón que hace, realmente es un concurso que se presenta porque va a representar a Noruega, Suecia y Dinamarca y lo gana él frente a otros muchísimos y lo hace ya todavía muchísimo más famoso. Pero curiosamente, aunque os parezca raro, hay veces que se muere de éxito y cuando presentó simultáneamente estos dos pabellones con 1 o 2 años de diferencia, estuvo años sin, no le hacían ningún proyecto, no le hacían ninguna solicitud de proyecto. Estuvo en el dique seco y se dedicó a enseñar en escuelas de diseño en Estados Unidos, en Londres, y después, desde el 73 hasta el 95, es profesor de arquitectura de Oslo. Pero quiero deciros, eso también me llamó muchísimo la atención de Rogers y de Renzo Piano, que también lo contaba, que después de hacer el Pompidou, que fue aclamado mundialmente por la crítica arquitectónica, yo qué sé, por 150 millones de personas que fueron a visitarlo durante 20 años, que eso es inaudito, supuso un concepto nuevo de museo. Bueno, pues se tiró 10 años que no hizo un solo proyecto, murió de éxito también. Bueno, voy a deciros cuáles son los proyectos que me gustan de este señor. Tengo que leerlo porque no sé cómo se dicen. Bueno, en 1958 es la exposición de Bruselas, como he dicho, que hace un pabellón, que la primera vez que hace un pabellón y ya es aclamado internacionalmente. Después, en 1962, hace el pabellón nórdico de la Bienal de Venecia, que es en el que representa a Suecia, Noruega y Dinamarca, o sea, los escandinavos, que ese es excepcional del todo. Ese es quizás el que más me gusta de todo. Ya sé que ha hecho cosas maravillosas, pero ese es que es muy nórdico porque tiene en cuenta, ¿cómo diría yo? La luz nórdica, tiene en cuenta la luz de Venecia también, tiene en cuenta los árboles que hay, se adapta totalmente al entorno. Él dice que es una especie, cuando tiene un proyecto y lo tiene que hacer en un sitio natural, en medio de la naturaleza, es una lucha de la cultura contra, una lucha brutal de la cultura contra la naturaleza, y él dice que lucha por plegarse, por no abatir esa fuerza de la naturaleza, y bueno, desde luego que lo consigue. Después,
hay otro, en 1991, bueno, después tuvo una racha, os diría que incluso la última muere como con 85 años. Pues la última época de su vida construye lo que no está escrito. Bueno, la época que estuvo en el dique seco, lo que pasa es que no le encargaba, digamos, obras institucionales y tal, y se dedicó pues a dar clases y a hacer encargos privados, una serie de encargos privados. Y se hicieron tan famosos que uno de ellos, que ahora lo contaré, la Casa Kurk, o algo así se llama, cuando terminó lo hicieron monumento histórico artístico, las autoridades, o sea, el Estado. Así. A los 5 minutos de terminarlo, no necesitó ni 20 años, ni 30, ni 100 años, nada. De maravilloso que es, porque él se casa en 1960, es que soy una cotilla, yo tengo que mirarlo. Y tiene un hijo también que también es arquitecto, pero cuando le dan el Pritzker, el hijo está haciendo vídeos sobre la obra del padre para que, digamos, no se quede, el padre no solamente se quede, ¿cómo diría yo?, en lo superficial de varias cosas que tuvo mucho éxito, sino otras obras que hizo muy interesantes que no son tan conocidas. Estaba trabajando en eso. No sé más de su vida privada, porque quiera yo investigar. Bueno, a ver qué me he dejado yo por ahí. Después está, aquí va una que no puedo leerlo. En 1991, en los últimos tramos, muere me parece que en el 98, una cosa así. Él nace en el 24 y muere en el 98. Creo que son 85 años, pero siempre tengo la duda. Bueno, hace en 1991 Museo Noruego de Glaciares en Fjellsland. Allí. Después, hace 1996, ya era un hombre de 80 años, no creáis, hace el centro Orkrust en Aurland, allí. Después, en el 2000, estos son los proyectos que me han gustado. En el 2000 hace el centro Iván Aasen, Centre de Oesta. Bueno, él es grandísimo admirador, ahora lo contaré, de Alvar Aalto, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que Alvar Aalto ha sido muy maltratado, porque todos tenemos a Gropius, a Frank Lloyd Wright, pero bueno, y Alvar Aalto, si Alvar Aalto es, no sé, un patrón de la arquitectura, o sea, siempre como que se olvidan de él. Y yo digo, pero bueno, estos nórdicos tienen una tradición de buenos arquitectos y de buenos diseñadores que en Europa todos lo sabemos, son fantásticos diseñadores. Y en el caso de los noruegos son una potencia de diseño, vamos. Y tienen arquitectos conocidos y otros menos conocidos que siguen siendo buenos. Vale, prosigamos, hermano. Que no sé si me deja alguno. Ah, sí, el Museo de Fotografía de 2001 de Orten. Estoy leyendo porque es que os digo los que me han gustado. Quería coger nada más que el de Venecia, pero es que de eso que vas viendo una cosa y dices tú, oh, qué interesante. Ah, vas viendo otra cosa y dices, pero si lo ha hecho enfrente de un glaciar, madre mía. O sea, todo eran interesantísimos y maravillosos. Y me he reprimido, he cogido 5 o 6. Bueno, os he nombrado los que más me gustan antes de contaros su vida, porque para mí su vida es anecdótica, casi al lado de las cosas que ha hecho. Bueno, vamos a empezar por el principio. Sverre, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Sverre Fein. Es que tiene un nombrecico, es un destacado. Vamos a empezar por el principio. Espaciotemporalmente. Nace en 1924, me parece que en agosto, el 24 de agosto, algo así. Y es un destacado arquitecto noruego que es representante de la arquitectura de vanguardia del siglo XX. Pero él mismo cuenta de sí mismo, le dice a sus alumnos que no tengan miedo de copiar las cosas que les gusten, que después ya, cuando hagan y hagan cosas, ya tendrán su propio discurso propio, que no tengan miedo, que no se queden cortados y cogen esto de esto y esto de lo otro. Bueno, él mismo dice que él cuando empieza, porque realmente es modernidad, que él cuando empieza... que lleva una carga, digamos, de arquitectura histórica de todo lo que ha heredado, porque esas cosas que estudiamos y que ven, empieza la modernidad barroca, total. No, las cosas no son así. Las cosas son una continuación de lo anterior y de lo que va a ser lo siguiente. Bueno, pues en el caso de este arquitecto también, además lo dice él mismo de sí mismo. Yo lo encuentro muy moderno de todas formas, lo encuentro muy mies y muy, no sé, tiene un guiño por ahí y Le Corbusier, él también lo dice eso. Bueno, él tiene muchos guiños de la modernidad y realiza unos proyectos muy interesantes. Os voy a contar una cosa que dice él mismo de sí mismo, porque he estado leyendo cantidad de confesiones. Ya sabéis que los nórdicos son protestantes, etcétera, tienen un protestantismo como más radical que otro y no se cortan ni tres en decir las cosas. Fíjate aquí que en el sur, los meridionales, somos como una especie
todo tupido que dices, que entiendo, que bueno, no sé, y esto no se corta ni tres, son naturales. A lo mejor es que tienen un clima tan difícil, unas condiciones meteorológicas tan complicadas que eso hace que sean más directos. Bueno, él dice, nunca me he considerado moderno, pero absorbí el mundo antimonumental y pictórico de Le Corbusier. Él está, ahora os contaré, un año en París consigue una beca en Francia. Todos conseguían becas en Francia, nuestros pintores españoles, todo el mundo se iba para París. Dice, bueno, empiezo, nunca me he considerado moderno, pero absorbí el mundo antimonumental y pictórico del Corbusier, así como el funcionalismo de los pequeños pueblos del norte de África. Adora Marruecos. Yo me he quedado con la boca abierta. Marruecos es muy bonito, de luego. Se podría decir que llegué a la mayoría de edad a la sombra del modernismo. Siempre pensé que estaba huyendo de la arquitectura tradicional noruega. De Noruega estuve hablando de los Kirke, pero pronto me di cuenta que estaba operando dentro de su contexto. Eso es lo que dicen también los del Grupo del Paso, que ellos se veían tan modernos. Dice, pero si lo que llevamos una carga, porque como no hemos pasado en el Prado, llevamos una carga de pintura de la escuela del siglo XVII española, y llevamos una carga de Velázquez, yo qué sé, llevamos una carga de Goya, o sea, y nos creíamos tan modernos, tan modernos. Eso es lo que lo hizo famoso, ese mezclete. Bueno, dice, la forma que interpreto el sitio de un proyecto, la luz y los materiales de construcción tiene una fuerte relación con mis orígenes. Claro, me lo creo perfectamente. Bueno, vamos a empezar. Nace en Kongsberg, un nombrecito en Noruega, el 14 de agosto, de hecho el 24 de 1924. Claro, era de 1924, no el 14 de agosto. Y me parece que muere en 2008-2009. Y se gradúa en la Escuela de Arquitectura de Oslo en 1949. En 1949, cuando termina la carrera, se hace amigo del arquitecto. Él tiene un mentor del arquitecto finlandés Alvar Aalto, porque él es jovencito y él admira muchísimo a Alvar Aalto. Es para admirar, porque es sencillamente excepcional, influye muchísimo. Nuestro Moneo se fue a trabajar con el Utzon de la ópera de Sydney y él era admirador de Alvar Aalto. Es que yo no sé por qué, parece que como no hay editoriales allí, no se les promociona. Bueno, y de Arne Korsmo. Es que ese es el nombre de su mentor, uno de los principales arquitectos que hay allí en Noruega. Y entonces este es el que lo promociona, le dice, haz esto, haz lo otro, porque cuando estás recién llegado de una profesión, pues vas más despistado que una cabra en un garaje y una rana en un bidet. Pues se nos salió la vena andaluza. Bueno, este último lo convierte en su pupilo y él se convierte en su mentor y lo va guiando. Bueno, Fern, nuestro arquitecto Sverre, es que decir Sverre, junto con Norbert, Schulz, Gruns, Mielba, Bestli, tengo que leer algunos, y todos los demás porque tienen unos nombres terribles, que son de la misma generación. Él es de la misma generación del John Hudson, que os estuve contando, el de la búsqueda de la excelencia, el que hizo la ópera de Sydney, que era otro genio. Y bueno, esto hace como si dijéramos una vena, una ramificación de lo que era, ¿cómo se llama? Forman como una organización arquitectónica, se unen para reivindicar con voz propia, y es la rama noruega del Siam, ¿sabéis? Bigato se van a tirar. ¡Ah! Ya se tiró. Les dan por hacer estas cosas cuando estoy aquí. El CIAN, ya sabéis que es lo que llevaba Le Corbusier, que era una reunión que se hacía a nivel internacional de arquitectos. Estuvieron reuniéndose bastante tiempo, hasta el 59 por ahí, y entonces todos intercambiaban ideas, opiniones, se reunían, yo que sé, en Grecia, era muy interesante. Bueno, el CIAN es el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, llamado. Entonces ellos tenían un grupo que se llamaba PAGON, y que significaba Progressive Architect Group, de Oslo, Norway, y que tiene una profunda influencia realmente de una arquitectura que tiene un patrón común, que es el suyo, que es el movimiento moderno, pero que ellos lo expresan con su propio discurso, por decirlo de alguna forma. Vale, él viaja a muchas partes del mundo, porque, mirad, ellos hablan perfectamente inglés sin acento. Yo no he visto gente que hable inglés mejor, porque tienen unos idiomas dificilísimos. Bueno, también lo tienen los japoneses y no hablan bien inglés, pero le pasa como los holandeses. Ellos son conscientes que su idioma no lo puede aprender nadie, porque lo habla muy poca gente y porque es dificilísimo. Y entonces, si la cámara está allí, siempre me acuerdo a mitad camino. Bueno, entonces, no sé por qué decía esto.
Así, porque ellos son muy conscientes que tienen que ser competitivos, porque realmente, por ejemplo, los noruegos, que son muy poquitos, no sé si son 2 o 3 millones de habitantes en la actualidad, pues eran, hasta que se descubrió el petróleo y todo esto, eran gente muy emigrante, ¿no? Los escandinavos, aunque sean ahora mismo la economía más poderosa del mundo, que son economías mixtas, un 80% socialista y un 20% capitalista, no han sido tan bollantes toda la vida, son muy trabajadores, son muy emprendedores, pero ellos se saben limitados por lo poco que son, ellos se saben limitados por una serie de tal, y entonces son muy competitivos desde el inicio. Bueno, entonces este está viajando porque está buscando ideas, está buscándose a sí mismo también profesionalmente. Entonces, que completen su formación, porque ha terminado en el año 49 en la Escuela de Arquitectura de Oslo. Entonces, entre 1952 y 1953 está en Marruecos y le encanta. Él dice que de todos los proyectos que hace, siempre sale algo de Marruecos. Que no conozcáis Marruecos y los desdeñéis, pensar que es un país preciosísimo, que está lleno de contrastes. El norte y el sur no tienen nada que ver, ni de talante, ni de forma de ser. En el norte son los bereberes, que son los bárbaros, que llamaban los romanos, que en realidad son nabateos. Realmente los nabateos venían de la zona de Jordania, son orientales y eran gente muy desarrollada y que desarrollaron la zona. Son gente muy sofisticada. En el sur, sin embargo, están más vinculados al clima extremo del Sáhara y son gente que, como en el norte de Europa, cuando alguien está muy sometido a clima extremo, son muy solidarios entre ellos, porque si no te ayudan o tú no ayudas, no sobrevive el grupo, como pasa también en el Polisario y todo esto. Están muy acostumbrados a ayudarse entre ellos, aunque no se caigan bien, saben que eso es la supervivencia. Bueno, Marruecos es bellísimo, bellísimo. Hay un Marruecos también oceánico y gente buena. No tienen la culpa de ser pobre, que los españoles éramos pobres y estábamos casi a su altura no hace tanto. Y bueno, muy maltratado y muy mal entendido por los españoles en muchas ocasiones, con unas tradiciones gastronómicas, unas tradiciones maravillosas. Es un país de verdad que para visitarlo y para entenderlo. Ojalá les vaya bien. Bueno, pues que visita Marruecos y se queda tan fascinado. Visita muchos países, pero visita Marruecos y se queda totalmente fascinado. Y en toda su obra él pone algo de Marruecos, un toque marroquí, lo cual me alegra muchísimo que se enamore. Alguien tan antitético, tan escandinavo, volverse loco con Marruecos. Dice bueno, que allí encontró Le Corbusier, que allí encontró todos los que le habían precedido, Frank Lloyd Wright, que dice que allí entendió la arquitectura que había absorbido intelectualmente, que la vio plasmada. Marruecos es muy bonito. Bueno, él repercute en toda su obra el viaje que hace a Marruecos y bueno, la arquitectura marroquí. De hecho, hace, no sé si un proyecto, por lo menos un proyecto yo lo he estado viendo, y lo hace con arcilla, adobe, y lo hace con el 90% de paja, como las construcciones marroquíes. Es una preciosidad, con un toque escandinavo. Esto es como la comida. Bueno, entre 1953 y 1954 recibe una beca del Estado francés y entonces se va a trabajar a un despacho de un arquitecto y eso le permite vivir en París y absorber y ver en directo, porque le fascinaba muchísimo Le Corbusier. Y él trabaja en el estudio de un arquitecto que se llama Jean Prouvé. Ya estoy aprendiendo francés y todo, de tanto decir cosas en francés. Bueno, al rememorar este periodo, él dice que su generación es la que se distancia del Corbusier. O sea, dice que tuvieron que absorberlo para después no desecharlo, pero sí distanciarse. Lo que pasa es que él trabaja mucho, o simplemente o está intentando dar un perfil, pero realmente hay muchísimos más proyectos mucho más interesantes, no más interesantes, pero muy interesantes también, porque este es uno de los grandes. De hecho, le dan el Pritzker y tiene montones de premios. Y eso que solo construye en Suecia, Noruega y ¿cómo se llama? Y Dinamarca. O sea, porque tiene una serie de proyectos que gana en Arabia Saudí, Italia y no sé dónde más, pero no se llegan a realizar. Ya sabéis que los arquitectos muchas veces por temas políticos, por temas de crisis económica, muchas veces no consiguen llevar adelante una cosa que además está aprobada, que gusta, etcétera. Y bueno, dice él que en su generación la primera que, digamos, se deshace del Courvoisier y su mundo urbanístico. Después regresa a Noruega y crea su propio despacho en 1958. Y en el 60 se casa con Ingrid, no me acuerdo, y me parece que un año después tiene
un nene chiquitito, que es el que es arquitecto también, y en el momento que está leyendo lo del Pritzker, está como promocionando proyectos del padre, haciendo vídeos y promocionando el proyecto del padre. Bueno, en 1958, con 34 años, obtiene reconocimiento internacional por el diseño que hace del pabellón noruego en la Exposición Universal de Bruselas. Este pabellón se tiró y fue una pena porque fue aclamado por la crítica, por los arquitectos, por su propio país, por todo. El de Venecia no se tiró, que los venecianos son más listos. De hecho, se ha quedado, se puede visitar y es una preciosidad. Porque tienen problemas de espacio en Venecia cuando se hacen los pabellones, pero los que son buenos, buenísimos, como este, se dejan. En la década de los 60, él dice que en esa época, es cuando hace el de Venecia, en los años 60, pero dice que después de tanto éxito se queda en el dique seco totalmente. Y bueno, que su obra, o sea, su fama internacional culmina con el pabellón nórdico que se hace, que representa, como he dicho antes, a Noruega, Suecia y Dinamarca en la Bienal de Venecia, y que es un éxito total. Y hace también en esta época el Museo Hedmark en Hamar, Noruega. Bueno, el pabellón de los países escandinavos le aporta numerosos reconocimientos internacionales y le coloca en la lista de los arquitectos más importantes de su época. A ver lo que dice. Dice, tengo que buscarlo. Cuando construyen un sitio de la naturaleza, es que fue muy loado, porque se adaptó totalmente al entorno. Y no era un entorno fácil, era difícil, era complicado, había árboles y tal. Dice, cuando construyen un sitio en la naturaleza que está totalmente virgen, es una pelea, un ataque de nuestra cultura a la naturaleza. En esta confrontación me esfuerzo para hacer un edificio que haga que las personas sean más conscientes de la belleza del entorno. Y estamos hablando de 1962, que hoy en el 2021 nos parece bien, pero estamos hablando de hace bastante tiempo, por lo menos 50 años. Y o 60, yo qué sé, pues soy pésima sumando y restando. En esta confrontación me esfuerzo para hacer un edificio que haga que las personas sean más conscientes de la belleza del entorno, y al mirar el edificio en el entorno, una esperanza en una nueva conciencia para ver la belleza allí también. Una traducción horrenda. Bueno, en 1970 realiza un proyecto por una escuela de sordos en Skalden. Es que de verdad, los nombres que tiene esta gente son tremendos. Y son edificios situados en un terreno inclinado con una colina. No me acuerdo cuál es el que hace al lado del fiordo. No sé si es este de los sordos, que lo hace al lado de un fiordo, y es una pasada de bonito. En Hommelkolljase, en Oslo. Son muy poquitos en Noruega, y después los suecos son más, pero tienen 3/4 del país que es un desierto totalmente helado, que no se puede habitar. O sea, los 12 meses del año helado, no me acuerdo cómo se llama, la Laponia. Y allí han ido médicos y enfermeras españoles, porque les faltaban médicos y tenían 3.500 euros de médicos de familia. Y aprendieron corriendo el sueco por la cuenta que les traía, y están felices. Bueno, en la última etapa de su vida él hace un montonazo de proyectos y bueno, sobre todo museos muy aclamados por la crítica internacional, porque mirad, entre profesionales no se pierden de vista cuando hay alguien como este, que aunque ya sabéis, los nórdicos tienen un perfil muy bajo, muy discreto y tal, pero proyecto que atinaba, que es maravilloso. Hace unos proyectos más aclamados como el Museo Noruego de las Glaciares, que es en 1991 tengo que leerlo, Fjærland, el centro de Auskrust. Es que tiene como 7 o 8 consonantes y una vocal por ahí de milagro. En 1996, él muere en el 98, creo. Y el Aludal en el centro Ivar Aasen en el 2000. Me estoy sudando y todo. Y bueno, y el Orsta y el Museo Noruego de la Fotografía. Eso sí que lo sabía decir, porque que lo he dicho antes, que me llama la atención porque es precioso. Bueno, en el 2001 proyecta destacadas casas privadas. Sí, en el 2001. Y hay una de ellas, como en 1990, en Villabusk, la hace Monumento Histórico Artístico en su país. Totalmente protegida, no se puede tocar.
simplemente cuando está recién terminada. Os he puesto esa por no poneros más, porque si me pongo a poner nombre, esto no se termina en la vida. Es un buen diseñador y crea dos exposiciones, una de ellas como la iglesia en la Edad Media, el arte de la iglesia en la Edad Media, y otra es la llamada la exposición de los soldados chinos, que hace como con los miles de soldados chinos que están en medio semienterrados, como no me acuerdo cómo se llama, y la hace ambas en un nombre impronunciable que se llama Javico de, yo qué sé, y que presentan la antigua figura de terracota. Bueno, en 1997 es galardonado en el 97 con el Pritzker y también le dan otro premio y la medalla de oro de Heinrich Tesenov. Y después, entre el 75, se me olvidó deciros que entre 75 y 95 es profesor de... Lo había sido antes profesor en la... Es también conferenciante en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Francia, en Italia. Él, antes de ser profesor en Oslo, entre el 73 y el 95, ha sido profesor de cuando no tiene demasiado, cuando está canino porque no lo contratan para hacer, después de haber muerto de éxito, es profesor en Londres y en Estados Unidos, no sé si en Cambridge, Massachusetts, profesor de diseño. Pasa temporada en escuela de diseño de estas buenísimas. Y bueno, pero después en su país lo hacen profesor de la facultad, por la facultad de la Escuela Superior de Arquitectos en Oslo y es miembro honorario de las asociaciones e instituciones de arquitectura, bueno, de Noruega, Suecia, Finlandia, Escocia, Inglaterra, Estados Unidos y de las Reales Academias de Copenhague, Estocolmo, etcétera. Está reconocidísimo. Pero ya he dicho que pasa una época en el dique seco después de que las cosas le salgan muy bien. En 1993 recibe la medalla de oro de la Academia Francesa de Arquitectura. En el 2001 es el primero en recibir la medalla Gros, que es un galardón creado para un arquitecto que realmente conmemora la obra de este arquitecto de Noruega, que es arquitecto seminal, que le llama, que se le considera colabora en la formación de la nación. Y después Sverre Fehn, como he dicho, es nombrado comandante de la Real Orden de San Olaf. Os he dicho unas cuantas, yo que sé, condecoraciones, tiene más. Y bueno, espero que os haya gustado. Mañana volvemos con algún pintor español del siglo XX. Hasta mañana.